En nuestro último video hicimos toda la parte de tabla de decisiones, ¿no? Estas tablas de decisiones que nos permitían, acá tengo el Excel, que nos permitían saber cómo eran las diferentes opciones que teníamos, lo que venía a ser las combinaciones para generar tantos casos de prueba que podamos cumplir con todo lo que iba variando en un escenario donde había determinadas reglas. Estas tablas de decisiones impactan puntualmente sobre los casos de prueba, sin lugar a dudas, pero también lo que va junto, digamos, como un accesorio y que también genera que el caso de prueba sea diferente, son las particiones de equivalencia. Vamos a ver hoy, digo vamos porque me acompaña mi resfrío, así que somos dos, vengo el resfrío y yo. ¿eh? En este video. Bueno, vamos a trabajar qué es un poquito el concepto de partición de equivalencia, que es muy sencillo, pero tiene una parte que también la complica un poco, ¿no? Porque esta complicación viene cuando las reglas de lo que tenemos que probar, el dato puntualmente que vamos a colocar para generar la prueba, se complica. Así que vamos por eso. Voy a explicar un poquito entonces el concepto de partición de equivalencia, dos ejemplos, uno sencillo y otro más complejo, y después un poquito cuáles son las ventajas y características, que ahora voy a contar un poco de eso, de particiones de equivalencia. Fundamentalmente, particiones de equivalencia no solamente te sirve para no hacer casos de prueba de más, no hacer casos de pruebas de menos, sino que además te sirve porque vas a poder explicar por qué hiciste esas pruebas con esos datos puntualmente. Entonces, cuando uno trabaja con particiones de equivalencia, lo que está haciendo es tener un respaldo técnico de lo que hizo y no decir, ah, bueno, probé con tal dato porque me parecía que era ese el que podía ir, ¿no? Bueno, eso no, y menos que menos en una entrevista laboral. La partición de equivalencia se utiliza fuertemente para defender, si queremos decirlo así, por parte del tester por qué hicimos la prueba sobre esos datos y no sobre otros. Así que fundamental partición de equivalencia. Como siempre, esta planilla de Google Sheet la dejo en los comentarios, las comparto ahí en el video. Bueno, eh, ya saben que la planilla va a estar compartida solamente como escritura. Tienen la opción de poner archivo y o crear una copia para guardarse esta información en el Google Drive de ustedes, o la pueden descargar en formato Excel, en formato PDF, como tengan ganas de utilizarla. O sea, la planilla en realidad está cerrada para la escritura, para que no la modifiquen y la puedan usar todos, pero está abierto los datos para que te los puedas descargar y usarlo como vos quieras. Bueno, vamos por el tema que nos interesa. Partición de equivalencia. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, tenemos que generar dos conjuntos de datos. Las particiones válidas, o sea, los datos que son válidos y los datos que no son válidos. ¿Sí? Siempre vamos, en mi caso he escuchado varias personas que te dicen que van por los datos positivos y por los datos negativos, porque los positivos son los que deberían funcionar y los negativos son los que siempre deberían fallar. Bueno, acá tenés particiones válidas, particiones inválidas, es otra forma de llamarlo. Y vamos con un ejemplo. Primer ejemplo, un sistema acepta números entre el 1 y el 100. ¿Cuál sería la partición válida? Muy simple, ¿no? Si acepta entre 1 y 100, partición válida sería cualquier valor entre 1 y 100. Daniel, ¿qué valor pondrías como una partición para probar? Bueno, el 50. Así de sencillo. Pondría uno que esté en el medio. Yo sé que si está entre 1 y 100 lo tiene que tomar. Esto después lo generás vos. Puede ser el 10, puede ser el 30, puede ser el 50, puede ser un 80. Cualquier valor que esté medianamente en el promedio del mínimo y el máximo puede ser una
debería ser una partición válida. O sea, si mi sistema recibe entre 1 y 100, ¿por qué no va a recibir 50? Ahora, cuando trabajamos con particiones de equivalencia, implica que vamos a probar el 50 y como ese 50 ya representa un número que está dentro de los valores aceptables, valores de particiones válidas, eso ya es suficiente para no tener que probar desde el 2 hasta el 99. ¿Se entiende? O sea, ya está. Probaste uno, no probamos más. Uno válido, si el 50 funcionó, ¿por qué no va a funcionar el 34? ¿No? Particiones no válidas. Bueno, son los que no cumplen las condiciones. Obviamente, son los que tienen que sí o sí fallar. Y por ahí viene, ¿no? ¿Qué sería si mi programa o el programa que estoy testeando recibe entre 1 y 100? ¿Cuáles serían los inválidos? Bueno, primero del 101 inclusive hasta el infinito, porque mi valor máximo es 100. Otra partición de equivalencia inválida, bueno, de 0 o menor que 0, en este caso, no, está bien, está comenzando en 1, así que 0 inclusive hasta menos infinito. Este menos infinito representa cualquier número negativo que no esté funcionando acá dentro de la partición válida. Ahora, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es nada más que un ejemplo. Hay quien podría decir, bueno, Daniel, mirá, vos tenés ahí que recibe entre 1 y 100, una partición válida podría ser 8,9, ¿no? Y no estamos hablando acá de decimales, eso es para trabajar, por ejemplo, con precios, ¿no? Si uno va a trabajar con precios de productos, podríamos estar replanteándonos los valores que acepta el sistema. Para lo cual, nuestro primer caso de prueba, siempre, nuestro primer caso de prueba es comenzar a ver si el número aceptado entre 1 y 100 es un valor válido, porque es ahí donde tenemos que analizar el requerimiento. Estoy testeando un software que va a tener una base de datos de alumnos de un colegio primario. ¿El número que tiene que aceptar como edad es de 1 a 100? Me parece que no. Me parece que, aunque pueda aceptar números de 1 a 100, no es válido ya lo que plantea el requerimiento. Entonces, uno de los temas para tomar con la partición de equivalencia es que nuestro primer test case es sobre el requerimiento, es sobre lo que el sistema acepta como números válidos. Primero tenemos que testear que lo que el sistema acepta como números válidos son números válidos y no un número que por ahí ya de inicio está mal. Después que tenemos el test sobre el valor de la partición válida, comenzamos con su valor válido, no válido, positivo o negativo, como queremos llamar. Características entonces de la partición de equivalencia que elegimos. Yo elegí 50, ¿no? Para los números de 1 a 100, suponiendo que de 1 a 100 son números correctos. Bueno, tiene que ser representativo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que 50 es representativo de 34 porque está entre estos límites de 1 y 100. Tiene que ser exclusivo porque entre particiones de equivalencia no se pueden superponer, ¿no? O sea, no puede ser que el 50 en algún momento sea válido y en algún momento no. El número que tengo que elegir es un número, o el valor, o el dato, tiene que ser un número donde siempre esté o del lado de las particiones válidas o de las inválidas. Y por el otro lado, la cobertura para estas características, la idea es que si probé el 50, yo ya sé y cumplí con las otras dos opciones de representatividad y exclusividad, yo ya sé que al probar con el 50 estoy probando del 1 al 100. Esa es la idea. O por lo menos del 2 al 99 y después probaré los extremos. Pero esta es la idea de una partición de equivalencia. Vamos con un ejemplo sencillito, así lo analizamos. Ahí en la solapa de ejemplo. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Estamos probando un formulario. El campo edad acepta valores entre 18 y 65. ¿No? La pregunta de siempre,
¿Está bien? Primer test case. ¿Está bien que sea entre 18 y 65? ¿No? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué? Y bueno, ya sabemos, capaz que, vuelvo a repetir, esto es un colegio primario, no hay chicos en el colegio primario de 18 a 65 años. Es un colegio para adultos, sería en todo caso, ¿no? Bueno, si no es un colegio para adultos, ya la edad está mal planteada y no tenemos ninguna partición que generar. Hay que directamente reportar este error para cambiar el requerimiento. Supongamos que es correcto. Entre 18 y 65 son los valores correctos para el sistema. Bueno, acá yo hice un pequeño, por así decir, una pequeña representación gráfica. Lo verde quiere decir que son los límites correctos, 18 a 65, menor de 18 y mayor de 65 en rojo, porque ya son valores inválidos. En la partición, ¿qué es lo que voy a poner? Bueno, si tengo que documentar cómo elegí la partición, yo propongo algo parecido a esto, en donde identifico primero particiones de entrada. Una válida, o por lo menos la que el requerimiento dice que es válido, de 18 a 65, y particiones no válidas. ¿Cuáles son? Bueno, 17 y menor, 66 y mayor, ¿no? O sea, esta sería mi partición inválida. Por ahí, entonces, un ejemplo, yo ya lo puse acá, sería 30, ¿no? Puedo elegir entre 18 y 65, 30 como mi ejemplo de partición válida y este 30 representa cualquier número entre 18 y 65. Para las particiones no válidas tengo que elegir 17, perdón, o del menor límite y del mayor límite cualquier valor, ¿no? ¿Cuáles serían mis casos de prueba? Bueno, que si ingreso 30 debería estar bien, ¿no? Estaríamos por acá en el 30, un poquito más posiblemente. Que si elijo 17 tendría que ser rechazado a esta edad porque está ya fuera de los 18 y lo mismo con el 66. De esta manera estaría documentando y explicando por qué elijo 17, por qué elijo 66. ¿eh? Hay quienes tienen la postura de que hay que elegir los límites 18 y 65 como un valor de prueba también para las válidas, para probar si ese corte finito funciona, ¿no? Y también quienes tienen la postura de que para las no válidas prueban el 17, el 66 y cualquier otro número que esté más alejado también de ese límite. Estas son todas posiciones que son perfectas, ¿no? O sea, no critico nada de eso, son formas de trabajar. Ahora, fundamentalmente la idea es que este tipo de pruebas no se escape más allá de 4 o 5 valores que representen un universo de particiones válidas y particiones inválidas, para que uno no tenga que andar haciendo 200.000 pruebas nada más que para ver un valor. De hecho, no estaría bien visto que hagas tantas pruebas para, no, que hagas del 18 hasta el 65, uno por uno, probando los valores, no sería la idea. Esto también, ojo, sirve para la gente que está haciendo automatización, ¿no? Si vos estás haciendo caso de prueba y lo vas a automatizar, no sirve que, aunque tengas una herramienta de automatización y puedas hacer de 18 a 65 uno por uno, no está bien visto que lo hagas. No es una buena práctica. Generás una partición de entrada y haces 2 o 3 pruebas dentro de la partición de entrada, nada más. Vamos con el ejemplo 2, que es más complejo. El ejemplo 2 tiene una regla para el campo de contraseña. Nosotros estamos testeando una contraseña y resulta ser que nos encontramos que la contraseña, ¿no? El usuario es un usuario común, la contraseña tiene como reglas que tiene que tener entre 8 y 12 caracteres, que solo se permiten letras desde la A a la Z y números del 0 al 9. Acá A, Z, mayúscula y minúscula. Y que no puede contener espacios en blanco. Entonces, esta regla está en realidad, aunque generando la regla de cómo se va a compartir la contraseña, ¿no?
a trabajar con esa contraseña, está generando dos formas de identificar las particiones. Una primera forma por el largo de la contraseña, la cantidad de caracteres, y otra por el contenido, que es que A a Z y 0 a 9 y espacios en blanco en realidad están con el mismo concepto, van sobre el contenido de lo que va dentro de la contraseña. Entonces, ¿cómo generar las particiones de equivalencia en este caso? Bueno, como siempre, ya sabemos, tenemos que tener una partición válida, una partición inválida y tenemos que representar las reglas que vienen para ese campo en el requerimiento. Recordemos que acá tenemos en realidad dos reglas o dos tipos de regla. Una que va por el tamaño, 8 a 12 caracteres, y estas dos que puntualmente hablan de el contenido de esa contraseña. Bueno, vamos a verlo entonces. La regla de la longitud le puse yo, podríamos haber puesto cualquier cosa, de 8 a 12 caracteres es lo que se va a tomar como una contraseña válida. Así que la partición válida es que tenga de 8 a 12, partición inválida, ya menos de 8, 1 a 7 por ejemplo, o 0 podría ser, más de 12, 13 al infinito, y más allá, tenemos acá nuestra primera regla de longitud para la parte válida y para la parte inválida. Pero la contraseña tenía dos tipos de reglas. No solamente la de longitud, sino la de los caracteres permitidos. Recordemos que son estos que están acá, ¿no? Así que esta regla de caracteres permitidos, letras y números, tiene una partición válida que solo contiene letras y números, que es lo que nos pedía la regla, ¿no? Solo se permiten letras y números y sin espacios en blanco. O sea que si tiene letras y números ya es positiva, ya es una partición válida. Para las particiones inválidas, ¿cuáles van a ser? Bueno, desde el punto de vista del contenido exclusivamente, caracteres especiales, espacios en blanco. ¿Cómo elijo los valores representativos? Acá tengo un tema que mezclar, tengo que armar dentro de estos valores representativos los que puedan representar a las dos reglas, a la regla del contenido y a la regla de la longitud. Entonces, regla de la longitud válida, esta que está acá, tiene 8 caracteres, cumple con la regla de la longitud. Inválida sería esta que tiene 5 caracteres, A, B, C, 1 y 2. Inválida también esta que tiene 14 caracteres porque tiene más de 12. Vamos para la regla de caracteres, las válidas. En realidad, esta regla de caracteres válidos sería, ¿no? Regla de caracteres del contenido. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 son solo letras y números, no tienen ni espacio ni símbolo. Esta es válida. Inválida. ABC, arroba 1, 2, 3 contiene el carácter especial arroba, o sea que es inválida y esta tiene un espacio en blanco. Ahora, nuestra prueba en sí, para los casos de prueba, tiene que mezclar la longitud con los caracteres, porque esta prueba es válida porque tiene 8 caracteres, pero si llegaba a tener una arroba, ya no importa que los caracteres solamente sean menos o que sea, que sea el tamaño entre 8 y 12, porque uno de esos caracteres es inválido. Entonces lo que hay que lograr es que la longitud y el carácter que tiene dentro la contraseña sean incorporados los dos juntos al caso de prueba. Entonces, ¿qué voy a, aparte de obtener, ¿no? Dentro de la regla de la longitud y la regla de caracteres, los válidos y los inválidos, tengo que hacer cuando genero los casos de prueba estas combinaciones para representar valores válidos e inválidos en esto de la partición de equivalencia. Entonces, ¿cómo sería mi caso de prueba? Bueno, mi primer número sería este. ¿Por qué?
va a ser aceptado porque tiene una longitud válida y porque todos los caracteres que contiene son válidos. O sea que las dos cosas, ¿no? Las dos reglas, cantidad de caracteres y caracteres válidos. Acá, ABC 12, rechazada. Bueno, porque tiene la longitud inválida. Ya con una sola de las reglas que no se cumplen, ya sabemos que esto se rechaza. Tercero, rechazado, porque también tiene una longitud inválida, más de 12. No cumplió la longitud, ya está rechazado. Esta que está acá tiene una longitud inválida y unos caracteres inválidos, porque tiene la arroba. Y aparte tiene 3, 4 y 3 más son 7, no llega a 8. Y por acá tengo este que está acá, que son también caracteres inválidos porque tiene un espacio y la longitud es inválida porque tiene 7. Todos rechazados puntualmente o por el carácter que tiene dentro de la escritura o por la longitud. Entonces, hay que buscar las combinaciones para representar todos estos casos de prueba con particiones de equivalencia que me permitan encontrar el conjunto de datos para válidas o inválidas que mezclen las dos reglas de la contraseña. ¿Qué tiene de bueno esto? Que yo acá me faltaría uno o dos, ¿no? Generar alguno que tenga problemas o de longitud o de caracteres, sí, o de algún carácter extra, como para poder probar. Pero fundamentalmente, este que por ejemplo que se pasa de la longitud, tiene más de 12, ¿sí? Probar uno que tenga más de 12 y que además tenga un carácter inválido, ¿no? O sea, que no sea una letra de un número. Acá podríamos inventar ese caso de prueba que no lo tenemos. Vamos a hacerlo acá. Lo vamos a pegar como caso 6, que sería tener este que está acá, pero además, ahí le pongo un numeral. Entonces ahora esta estaría rechazada porque la longitud es inválida, más de 12, y porque posee caracteres inválidos. Y de esta manera yo estaría logrando tener 6 casos de prueba que me van a representar dentro de las particiones de equivalencia todas las posibilidades que hay para cumplir estas reglas que tenía el campo de contraseña. No nos olvidemos de estos casos de prueba con estas particiones de equivalencia tienen las características que están acá, ¿no? Ahorran esfuerzo porque obviamente yo estoy haciendo 6 casos de prueba y lo estoy haciendo, digamos, en una forma controlada y en una forma que puedo después respaldar con esta documentación. Y no lo hice así al tuntún, bueno, mira, probamos esto, probamos lo otro, sino que tengo una documentación que respalda mi trabajo. ¿Cobertura suficiente? Bueno, sí, porque fui haciendo diferentes modelos basados en un razonamiento y en las particiones de equivalencia para probar todo lo que podía pasar. Una organización lógica, por supuesto, porque fui probando longitudes, fui probando caracteres y pensando cómo puedo hacer una cobertura amplia de toda esta de todo este escenario de la contraseña sin hacer casos de prueba además y haciendo además casos de pruebas que abarquen la mayor cantidad de casos posibles, ¿no? O de posibilidades. Bueno, ventaja de la partición es, ya sabemos entonces, reducimos los casos de prueba, tenemos una gran cobertura dentro de las pruebas y minimizamos el tiempo de esfuerzo de la prueba. Yo acá, esto es de el ISTQB, yo a esto le incorporaría, de algo personal, documentación que respalda el uso de los datos de las pruebas, ¿no? O sea, fundamentalmente me parece
un tema muy interesante poder decir y poder el día de mañana respaldar cómo fue o por qué hicimos tal o cual prueba y no hicimos otra. Entonces me parece un tema no menor. Bueno, hasta acá entonces todo con partición de equivalencia. Espero que te haya gustado el video. Si estás por ahí, seguime en LinkedIn o en YouTube o donde sea, que voy a ir haciendo estos videos que, aunque son iniciales muchas veces en testing, veo que gente que hace automatización no está cumpliendo con estas pautas, y veo que hay gente que aunque viene haciendo QA manual, se olvida ya de estas cosas y en la vorágine, sí, entramos a hacer caso de pruebas a lo loco. ¿Mm? Bueno, fundamentalmente la idea es repasar un poquito y hablar de lo que es la calidad del software y cómo vamos a probar. Bueno, espero te haya gustado el video. Saludos.